Bueno, jóvenes, vamos a empezar una vez. ¿Qué dice mi amigo Agustín? Está serio, Agustín. Ingeniero, buen día, ¿cómo está? Bien, con ganas ahora. He dormido Está bien. bien. Por lo menos he dormido 8 horas he dormido recién, después de mucho tiempo. Qué bueno, ingeniero. Me hacía falta, uy. Me puso muy tenso este módulo. Estos temas, Sí. estos temas han sido nuevos, duros, che. Bueno, este es el último tema que vamos a ver. Es muy interesante. Así que empezaremos, ¿listo? Empezaremos, jóvenes. Aquí van a aprender muchas cosas interesantes. Bien, el último tema que tenemos es precisamente el de los materiales plásticos. Ustedes saben de que la química orgánica es mucho más amplia que la química inorgánica. Tal es así de que el hombre ha desarrollado bastante la química orgánica, de tal manera de que se conocen muchos productos obtenidos precisamente de la química orgánica. Entre ellos están los plásticos. Lamentablemente los plásticos que antes se obtenían de los procesos naturales, por ejemplo el caucho, fueron sustituidos por estos productos. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué son los plásticos? Si hablamos de los plásticos, bien, ya habíamos dicho de que son materiales orgánicos, consiguientemente son sustancias químicas, ¿ya? Pero este desarrollo que se ha tenido de los plásticos está relacionado básicamente a la conformación de polímeros. Ustedes en química orgánica han visto algo sobre son los polímeros, son cadenas largas de hidrocarburos que permiten obtener otros compuestos. De tal manera que los países han desarrollado la industria petroquímica en el sentido de darle un valor agregado, en este caso, a los hidrocarburos. En especial, lo que viene a ser el etano, el propano, butano, que generalmente son gases que forman parte de los hidrocarburos. Debe entenderse de que estos son hidrocarburos de bajo peso molecular y consecuentemente es de ahí de que se obtienen los polímeros, ¿ya? A través de reacciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que sostiene? Sostiene estos polímeros en forma de granos o resinas. Acá en Santa Cruz existen muchas industrias de plástico. Ya hemos hablado precisamente de un proceso de aprovechamiento del polipropileno, cuando hablamos de la elaboración de bolsas de polipropileno. ¿Cuál era la materia prima? Precisamente la resina de polipropileno. Lo demás eran para darle coloración y ciertas consistencias al producto a obtener. ¿Listo? Veis es de que hemos visto en el caso de la obtención de bolsas de propileno el proceso de extrusión inicialmente en que se funde esos materiales, posteriormente se obtienen los perfiles, de ahí los hilos y ya de ahí se hacían las telas y posteriormente las bolsas. Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, ya, más o menos, de las botellas de polipropileno, ¿ya? O las botellas de PET, por ejemplo, ¿ya? De polietileno terastalato, igual, son las resinas, pero ¿qué se hacen esas resinas? Esas resinas se le da un proceso de inyección primeramente, ¿ya? Y luego se obtienen lo que son las preformas. Posteriormente, estas preformas entran a otro proceso denominado soplado y ahí se obtienen las botellas. Bueno, más o menos debe entenderse
de que los plásticos son sustancias químicas obtenidas del desarrollo de la industria petroquímica y que son conformaciones de polímeros. ¿Ya? ¿Qué son los polímeros? Cadenas largas conformadas de átomos de carbono que permiten obtener, por ejemplo, del etano, que tiene el eteno. Si se le da la forma de cadenas largas, se llama polietileno. Del propano, obtenemos el propeno, y estas por reacciones químicas se tienen cadenas largas denominadas polipropileno. ¿Ya? Con esto queda claro. Bien. Como ustedes ven acá, tenemos una clasificación inicial de lo que son tres tipos de plásticos: los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Podemos decir de que las características están relacionadas a la resistencia que tienen estos productos finales, ¿ya? Y los diversos usos que se han desarrollado de forma industrial, dándole características especiales a los productos que se comercializan, que vamos a ver a continuación. Aquí, por ejemplo, los termoplásticos. El cloruro de polivinilo, ¿ya? Permite fabricar botas, ¿ya? Como ustedes ven acá, tubos, estos materiales que son para la cuestión de instalaciones de agua, ¿ya? Mangueras y otros. Entonces fíjense de que cada uno de los productos que nosotros vemos, ¿ya? Provienen de un tipo de plástico. En este caso hablamos del cloruro de polivinilo. También tenemos presentaciones como en este caso, que es el poliestireno, ¿ya? Que permite obtener vasos, algunos recipientes como este, por ejemplo, ¿ya? Que pueden ser también, estos poliestirenos pueden ser empleados para producir también embalaje, ¿ya? Bien, acá, el poliestireno expandido. Muy bien, conocemos, por ejemplo, este de acá. Acá hay 2 o 3 fábricas de este material. Ya están situadas en el parque industrial. Se tienen estos tipos de materiales también, que tienen ciertas características y que son usados ¿para qué? Para, bueno, más que todo, estos se constituyen en buenos aislantes, ¿ya? Por eso dice aislamiento térmico. Bien, o sea, aquí, por ejemplo, no sé, parece ser de que hay algo, un ratito, por... Sí, bueno, lamentablemente me salté mucho, pero... Bueno, aquí vemos todos los materiales que se pueden obtener del plástico. Miren, hasta los CD, igual, ¿ya? Entonces, la amplia variedad de productos que sostienen, es lo que decía al inicio, es de que la química orgánica ha desarrollado la producción de productos mucho más que aquellos que sostienen de la química inorgánica. Lógicamente que esto se clasifica en lo que ustedes ven acá, ¿ya? Y tiene una numeración y una codificación, ¿ya? El polietileno tereftalato, el PET, son las botellas en las que uno compra las gaseosas, que pueden ser retornables, no retornables, bien. Los de alta densidad, los de PVC, los de baja densidad, el polipropileno que hemos visto en la producción de bolsa, el poliestireno para materiales de embalaje, y pueden desarrollarse otros tipos de plástico. Bien, el polivinilo, ya el PVC, generalmente en la actualidad muchos se fabrican tuberías. Aquí en Santa Cruz creo que hay 2 o 3 fábricas de tuberías. Una de ellas es Flamar.
hay otra que estaba situada en el centro de la ciudad, en el segundo anillo. Bueno, o sea, se le da bastante uso por la consistencia que tienen estos materiales, ¿ya? Bien, los de baja densidad, los polietilenos de baja densidad, permiten desarrollar estos tipos de productos que son frascos. Aquí vemos estos recipientes, ¿ya? Para disposición de basura y otros usos que la gente le da, ¿ya? Como así también tenemos estos plásticos, también se fabrican estos tipos de envases, muy diferente a lo del PET, ¿ya? E incluso las fábricas de aceite usan envases de PVC. Bueno, no son de baja densidad, ¿no? Están dentro de la otra característica que anteriormente mencioné. Como así también permite la elaboración de estas bolsas. Acá tenemos, por ejemplo, fábricas de Len que elabora bolsas, envases y otros. Bien, tenemos este tipo de plástico, ¿ya? Por ejemplo, los acetatos que antes, en mis tiempos, usábamos antes de que hayan lo que vienen a ser las proyectoras, ¿ya? Los cuales uno tiene que sacar una fotocopia de lo que uno iba a exponer y conectaban la proyectora. Hoy en día ya no hay eso, ¿no? Después se emplea para la producción de faros, ventanas, carteles y otros, ¿ya? Bueno, o sea, es muy amplia lo que se ha desarrollado en cuanto a la producción de productos de estos materiales. Bien, aquí por ejemplo el teflón, que es lo que más conocemos, ¿ya? Este teflón es bastante usado, ¿ya? Desde la elaboración de roscas, niples, codos, bueno, y otros usos más que se les da, ¿no? Al teflón. Luego tenemos estos materiales, ¿ya? Bastante usados más que todo en la producción de jeringas, guantes, ¿no? Como así también en la elaboración de estos productos sintéticos que recubren los colchones, ¿ya? Que se conocen como caucho natural. Bien, aquí, por ejemplo, el poliuretano es bastante usado. Por ejemplo, los asientos de los vehículos son de poliuretano. Tiene un uso muy bueno, les puedo decir, en cuanto a colocar, como ustedes ven en esta fotografía, ¿ya? Como aislante térmico. He tenido la oportunidad de 5 años que estuve en la gobernación de visitar una fábrica donde este aislamiento ha permitido conservar sus ambientes con temperaturas agradables. Es decir, de que acá en Santa Cruz las altas temperaturas hacen de que se produzcan en las naves, que generalmente son de calamina, una concentración de calor en las planchas estas que se da por convección hacia el interior de los ambientes. Por más de que hayan esos extractores eólicos naturales, igual, no es lo mismo, ¿ya? Pero, aunque esto implica una inversión, caramba, que es demasiado interesante ver cómo la radiación que incide en la superficie de los techos no penetra con facilidad por conducción y después por convección hacia el interior de los ambientes. Bien, no quiero extenderme mucho en ello, pero ya ahí ven la importancia que tiene el poliuretano. Bueno, como así también aquí vemos la fabricación de estas rueditas, ¿no? Luego se tienen las resinas fenólicas que
Por ejemplo, aquí hay fábricas que utilizan bastante este tipo de resina. No recuerdo, hay una fábrica que hace piscinas, tanques, que son precisamente de este tipo de resina, ¿ya? Bueno, y incluso se puede ver de que dependiendo el acabado que se le da, hasta viene a ser el material para la producción de estos teléfonos. Bueno, luego tenemos el neopreno, ¿no? Que permite la producción de estos productos que son vestimenta, guantes, mangueras y otros. El caucho sintético, que tiene bastante uso en la producción de llantas, pisos y otros materiales. Entonces, fíjense, es amplio el uso que se le da al plástico. Bueno, y ustedes dirán, pero si más nosotros conocemos los melamínicos, que son aglomerados de madera, que nos permiten obtener muebles muy bonitos, pero ni bien entra la humedad, se hacen bolsas. Pero si estos son melamínicos de plástico, es muy diferente. Por ejemplo, esto se conoce como aglomerado, ¿ya? Entonces, fíjense, se puede obtener muebles más duraderos, ¿ya? Y dependiendo del acabado, bueno, fíjense, podrían ser hasta más livianos, ¿ya? Y de mayor duración. Entonces, eso es lo que más o menos podemos apreciar con respecto a los melamínicos de plástico. ¿Está claro usted, jóvenes? Perdón. Sí, ingeniero. Ya. Aquí, por ejemplo, esto es cómo se producen tubos. Lógicamente que la materia prima son las resinas, ¿ya? Tal como hemos visto en el proceso de elaboración de bolsas de polipropileno. Se proporcionan estas materias primas, se mezclan, al igual como en las bolsas de polipropileno, entra una máquina donde se produce una extrusión. ¿Qué es una extrusión? Es nada más que un proceso en el cual estos componentes se mezclan, se establece una masa, ¿ya? Esa masa es lo que va a ser el producto, la base del producto final. Ya después se enfría, se corta, bueno, en este caso de los tubos, ¿ya? Y lógicamente que después del enfriado tiene que haber un sistema de moldeado, ¿ya? Bueno, esto es lo que más o menos viene a ser el diagrama de flujo de la producción de tubo. Bien, los polietilenos de baja densidad generalmente están destinados para la producción, como ustedes ven acá, de bolsa, fundamentalmente. Estos rollos de plástico que a veces compramos por metro, de distintos colores. Aquí permite de que los materiales que deben ser protegidos de golpe tengan este tipo de material en su interior de las cajas que contienen los productos, ¿ya? De tal manera de que se le puede dar estos usos, ¿no? A los polietilenos de baja densidad. Acá les decía de que existe la fábrica de Belén, creo que Plástico Juancho también, elaboran algunos de estos productos. ¿Listo? Bien, aquí más o menos podemos ver el diagrama de proceso de producción de bolsa, ¿ya? Todos los procesos que estamos viendo, como son las resinas, los materiales, dependiendo si va a ser una bolsa, por ejemplo, es un polietileno de baja densidad, ¿ya? Entra, si va a tener coloración en esa bolsa, se mezcla, al igual que en las bolsas de polipropileno. Se efectúa el proceso de extrusión, hemos dicho que es un proceso de mezcla homogénea, ¿ya?
que va a dar un producto de una consistencia dada, dependiendo del producto que se va a elaborar. Lógicamente que pasa posteriormente a un sistema de impresión, ¿ya? Se corta y bueno, ya tenemos la bolsa y se almacena, ¿no? Lógicamente que dentro de estos procesos se dan algunos circuitos como este, por ejemplo. Se obtiene la impresión, se hace refilado, es decir, una mejora de los bordes que va a tener, y luego pasa al cortado y almacenado. ¿Listo? Bien. El polietileno terastalato. El polietileno terastalato, que viene a ser más conocido como PET, fue desarrollado más o menos, hablamos del año 1990, porque, o más antes, en el año 1990, aquí Mendocina fue la primera empresa que dice somos los primeros. Y yo no decía los primeros en qué, fueron los primeros en introducir estos tipos de envases. Pero 20 años más antes, al 1990, ya en Europa estos envases ya eran conocidos. ¿Listo? Bueno, entonces poco a poco le han ido dando su aplicación, de tal manera que hasta las industrias farmacéuticas emplean sus líneas de soplado para la elaboración de sus propios envases para sus productos. Bueno, aquí vemos algunas cosas que se pueden hacer de estos residuos, ¿no? Este proceso generalmente se inicia con que la resina que se compra, por ejemplo, Sao fabricaba sus propios envases de PET, compraba sus resinas, hacían el proceso de inyección, obtenían las preformas. Después de que obtenían las preformas, ya, estas preformas se sometían a un proceso de calentamiento, de tal manera que el plástico se iba calentando, el PET, por decir que son tubitos, no sé si por ahí tengo, voy a buscar. Y, bueno, lamentablemente, aquí pillé una preforma. Esta es una preforma que debe tener unos 159 o 60 gramos. La preforma, como os digo, es el polietileno terastalato, ¿ya? Esta preforma, para que se convierta en una botella, dentro de un horno se va calentando por partes. Y cuando se calienta el plástico es maleable. Entonces, posteriormente, entra un molde, ¿ya? Que le va a dar la forma que va a tener la botella. Como esto está caliente, entra una varilla, empuja hasta el fondo en este caso del molde, y ahí la presión, 40 kilos de presión, le da la forma que va a tener la botella, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que se obtienen esos envases. ¿Listo? Bien, aquí, por ejemplo, vemos, esta es una fotografía de una de las líneas de soplado de botellas para gaseosas, donde últimamente los diseños que estas empresas que producen estos tipos de maquinaria han integrado lo que antes era el soplado aparte y la máquina de llenado en el área de producción. De tal manera que hoy en día se sopla y directamente se alimenta a la máquina llenadora. ¿Listo? Bueno, es decir de que este proceso se inicia con la obtención de las preformas, ¿ya? Acá se efectúa el llenado o el soplado, por decir, ya en esta sopladora, y después pasa directamente a la máquina de llenado. Allá se llena con el producto y sale ya envasado, ¿no? Bien.
Pero, ¿cuál es la base del desarrollo de los plásticos? La materia prima está en la conformación de los hidrocarburos que sostienen de los pozos perforados, donde existen yacimientos, ya sean estos gasíferos o que tengan una mezcla de gas líquido, de tal manera que dependiendo del reservorio. Nuestro país se caracteriza, ya había mencionado anteriormente, de que nosotros somos un país más que todo de producción de gas. La mayoría de los reservorios más tienen gas que hidrocarburos líquidos. Ahora, los hidrocarburos gaseosos generalmente corresponden a una composición de metano, etano, propano, butano, pentano, podemos decir, hexano, y pocos hidrocarburos de mayor peso molecular, de C8 hacia adelante. ¿Ya? Entonces, esto se inicia en que se determina un reservorio. ¿Ya? Los anaranjados significan los hidrocarburos de bajo peso molecular, el café, los hidrocarburos en estado líquido, que están en equilibrio, lógicamente, dentro de este reservorio a una presión y una temperatura dada, que son presiones altísimas que pueden sobrepasar a más de 2500 psi. Desde el momento en que se perfora, ya se hace la extracción de estos hidrocarburos, ya, y lógicamente que acá tiene un arbolito que efectúa la reducción de la presión de tal manera que permite disminuir esa presión en boca de pozo y enviarlos a los separadores, ¿ya? En estos separadores vamos a obtener los hidrocarburos de esta misma forma, ¿ya? Es decir, gas, líquido y siempre hay arrastre de agua, ¿ya? Entonces, inicialmente, como ustedes ven ahí, gas, petróleo y agua, ¿ya? Lógicamente que el gas extraído tiene algunos componentes no deseables, como por ejemplo el dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, de tal manera de que acá se efectúa un tratamiento para acondicionar ese gas en plantas de tratamiento de gas. Algunas, por ejemplo, se llaman plantas de endulzamiento de gas, no es echarle azúcar, sino que se denomina así al término en el cual se elimina el dióxido de carbono. Hay plantas en las cuales hay que quitar el agua, ya que está en forma hidratada, a través de un sistema de absorción con glicol, se llama deshidratación del gas. Y si tiene sulfuro de hidrógeno, es otro proceso igual, ¿ya? De tal manera de que, por ejemplo, los hidrocarburos de mayor peso molecular al propano, al butano, podemos hablar del pentano, el hexano, hay que extraerlo, ¿ya? Porque esa extracción va a permitir, por ejemplo, el hexano, hemos visto que es importante en los procesos de refinación de aceite. Bueno, y además de eso, para cumplir especificaciones de comercialización, ¿ya? De esta manera de que esto ya se puede transportar a través de poliductos, cisternas, de tal manera que vaya a un consumo final, ¿ya? Lógicamente que en este caso también se puede enviar a través de gasoductos, ¿ya? Pero en muchos casos, cuando este reservorio pierde presión, va perdiendo los volúmenes de producción por falta de presión, entonces se llama a este término el proceso de recuperación secundaria, en la cual nuevamente se inyecta gas al reservorio para darle presión nuevamente y aumentar los volúmenes de extracción del reservorio. En cuanto al petróleo, por ejemplo, igual, tiene algunas partículas indeseables, sólidos, agua, y se debe darle un tratamiento. Uy, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Se me fue para allá. Vamos a ver qué pasó.
Me quitó la inspiración ya. Antes que se acabe el tiempo, tenemos todavía algunos minutos. Bueno, igual una vez que se eliminó el agua ya y otros componentes no deseables, entonces se puede transportar a través de cisterna, oleoducto, de tal manera de que, fíjense, se le puede enviar a las destilerías, donde a través de las torres de destilación, de fraccionamiento, se pueden obtener gasolina de aviación, se tiene GLP, gas licuado de petróleo, que son lo que nosotros utilizamos en las garrafas, y en algunos casos directamente se envía a la industria petroquímica. Es aquí, en estas industrias petroquímicas, donde tiene origen el desarrollo de los plásticos, ¿ya? Bueno, y como así también se puede emplear en algunas industrias en forma general. Bien. Aquí el agua proveniente de este tanque de separación, como la que se obtiene en el tratamiento del petróleo, es un agua muy salada. De tal manera que botarla a un río o a un lugar cercano donde se hace la extracción del petróleo, estaríamos atentando al medio ambiente, ¿ya? De tal manera de que estas aguas, ¿ya?, se les debe dar un tratamiento, en lo posible todo aquello que se pueda evaporar, bien, no va a lastar los componentes pesados, que son el cloruro de sodio, y además de ello, se envía a los pozos sumideros. Es así de que se efectúa esto, ¿no? Pero también se puede ocupar para nuevamente hacer una recuperación secundaria de la misma forma que se hace con el gas, ¿ya? Bien, joven. Ahí tiene su inicio lo que viene a ser, ¿ya? El problema es una pregunta: ¿y qué pasa con nosotros los bolivianos? Nosotros los bolivianos tenemos una historia que se desarrolla en 1928, cuando la Gas Company es la primera empresa que hace la primera perforación en Sanandita. Y de ahí se da el desarrollo de la industria petrolera en Bolivia. Posteriormente se da el proceso de nacionalización y nace Yacimiento. Después viene otro periodo, creo que en el año 1990, en que en este caso son industrias transnacionales que hacen la extracción primaria de este recurso, y nuevamente con el presidente Evo Morales se recupera esto que viene a ser el manejo del petróleo. Pero ¿qué hemos hecho en todos estos años? Lamentablemente tenemos algo incierto. Sabrá Dios qué nos espera en años posteriores, porque ya había mencionado anteriormente de que nuestro país no ha desarrollado en estos años, pese a que el gobierno de Evo Morales hizo la exploración y perforación de pozos sin resultados positivos. Aquellos que tenemos están en vías de agotamiento. Los volúmenes de gas que se venden a Brasil y a la Argentina van en disminución porque estos reservorios se van agotando. Pero pese a ello, vamos a ver más adelante de que son estrategias. Lamentablemente creo que estamos destinados a un incierto no favorable con respecto a estos recursos, ¿ya? Porque la pregunta: ¿qué vamos a hacer? Industrializamos, desarrollamos la industria petroquímica, en vez de vender nuestro gas, ¿por qué no producimos desarrollando la industria petroquímica para obtener plástico, polietileno, polipropileno,
desarrollar los fertilizantes como la urea. Lo otro, bueno, el mercado interno, ¿en qué lo empleamos en nuestro hogar? Generalmente las termoeléctricas son aquellas que emplean bastante gas. Según ustedes de los valles cruceños, ustedes saben de que la generación de energía eléctrica en los valles cruceños es un sistema aislado a través de grupos de electrones. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no usamos nuestro gas para mover los vehículos? Bueno, se tiene, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué hemos hecho? El anterior gobierno sí desarrolló la planta de urea, pero lamentablemente va hacia un fracaso. Tuvo las intenciones de desarrollar la petroquímica a través de las plantas de polietileno y polipropileno. Bien, por último, no hacer nada, ¿no? Entonces, algo que hace pensar, ¿ya? Bien, jóvenes, tengo un minuto, vamos a parar acá, lo vamos a dejar para la segunda instancia, lo que estaba hablando, ¿listo? Volvemos a las menos cuarto, jóvenes. Listo, Inge. Muy bien, jóvenes. Bien, vamos a apagar. ¿Dónde está? Ending. En